Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la segunda unidad y continuaremos también con el tema de la regla de diferenciación. Una de las reglas de diferenciación que vamos a ver es la denominada regla de diferenciación para funciones compuestas o regla de la cadena. Aquí se les denomina regla de la cadena y regla de la potencia, aunque la regla de la potencia no es más que la regla de la cadena aplicada a funciones tipo potencia. Es importante también que nosotros sepamos identificar estas funciones compuestas tipo potencia. Entonces, dentro de las funciones compuestas tipo potencia, tendríamos funciones del tipo, las cuales tenemos a una función polinómica o cualquier otro tipo de función elevadas a un exponente. O el caso de función o funciones radicales, que básicamente son las mismas funciones tipo potencia. Lo único es que el exponente es una fracción en vez de un entero. Entonces, estas serían funciones tipo potencia. A la expresión que se encuentra dentro del paréntesis o dentro del radical, comúnmente le denominamos argumento. Esa expresión que se encuentra ahí dentro del radical, dentro del exponente, perdón, dentro del paréntesis, comúnmente la llamamos argumento. Y que sería también básicamente lo que se encuentra dentro del radical en el caso de funciones tipo potencia en las cuales el exponente es una fracción. Vamos a ver también que las funciones logarítmicas y exponenciales son también funciones compuestas o pueden ser funciones compuestas cuando la expresión en el argumento es distinta de x. Por ejemplo,
si tenemos una función denominada logaritmo natural de x cuadrado más 2x, o en el caso de una función exponencial, estas serían ejemplos de funciones compuestas, de funciones logarítmicas y exponenciales. La única razón por la cual se ven como un caso aparte es porque las funciones, tanto logarítmicas como exponenciales, tienen ciertas propiedades o ciertas características que es conveniente verlas de forma separada o como un caso aparte. Entonces, en el caso de las funciones logarítmicas, lo que está dentro del paréntesis es el argumento. Y en el caso de las funciones exponenciales, va a ser la expresión a la cual está elevada la constante e. Bien, entonces, una vez que ya tenemos claro lo que son las funciones compuestas, vamos a analizar esta regla. Entonces, en el caso de la regla de la cadena, si y es una función diferenciable de u, y u a su vez es una función diferenciable de x, esto implica que y es diferenciable de x. Es decir, que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a u multiplicada por la derivada de u con respecto a x. Esquemáticamente, si y es igual a f de u y u es igual a g de x, entonces f de x va a ser f de g de x. Es decir, aquí en el argumento de f tenemos una función que se llama g de x. Es decir, que y es una función diferenciable de x. Entonces, como la derivada de y con respecto a u sería f' de u. Y la derivada de u con respecto a x sería g'. Entonces tendríamos que la derivada de f de g de x va a ser igual a f' de u por g' de x. Es decir, f' de g de x multiplicada por g de x. Y entonces, la derivada de y con respecto a x de f de g de x va a ser igual a f' de g de x por g' de x. Y esta es otra forma de expresar esta regla de la cadena, o una forma más sencilla de expresar la regla de la cadena. Nosotros usualmente nos referimos a esto o a la derivada de una función compuesta como, a esta parte le denominamos la derivada externa multiplicada por la derivada interna. Bien, y ahora aplicando esta regla de la cadena a funciones tipo potencia, tendríamos lo siguiente. De ahí surge la regla de la potencia. Entonces, si u es una función diferenciable de x y n es cualquier número real,
entonces la derivada de u de x elevado a la n va a ser igual. Entonces aquí aplicamos la regla de la cadena y vamos a derivar o vamos a encontrar la derivada externa. ¿En qué consiste la derivada externa? En aplicar la regla de la potencia que ya hemos visto anteriormente, en la cual pasaríamos el exponente a multiplicar y le restaríamos una unidad al exponente. Solo que en este caso, adicionalmente, vamos a multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis o dentro del radical. Es decir, vamos a determinar también la derivada interna. Se multiplica por la derivada interna. Entonces, pasamos el exponente a multiplicar, restamos una unidad del exponente y multiplicamos por la derivada del argumento. Esa es la regla de la cadena aplicada a funciones tipo potencia. Bien, entonces veamos estos ejemplos. Tenemos una función tipo potencia. A lo que está dentro del paréntesis es a lo que nosotros denominamos argumento. Entonces, el exponente aquí es n. Entonces, aplicando la regla de la potencia, la derivada se obtiene multiplicando la derivada externa, y la derivada externa consiste solo en pasar el exponente a multiplicar a toda la expresión elevado al exponente reducido en una unidad y luego multiplicado por la derivada interna. Entonces, la derivada interna o la derivada de u es la derivada de 3x más 2. La derivada de 3x es 3 y la derivada de 2 es 0. n-1, esto es n, esto representaría u de x y esto representa la derivada de u. Siempre nuestras respuestas, recordemos, las vamos a expresar de forma simplificada y sin exponentes negativos. Bien, veamos otro ejemplo. En este caso tenemos un tipo de expresión en la cual tenemos a una función multiplicada por una constante. Entonces, ya nosotros contamos con una regla que me dice qué es lo que debo de hacer en el caso en que tengo una constante multiplicando a una función. Entonces, ya esa regla establece que vamos a copiar la constante y que la multiplicaremos por la derivada de la función. Entonces, en este caso, como la función es una función compuesta, vamos a primero determinar la derivada externa, que consiste únicamente en pasar el exponente a multiplicar a toda la expresión elevado al exponente reducido en una unidad y luego multiplicando por
la derivada de lo que está dentro del paréntesis, la derivada del argumento. En este caso, la derivada de x al cubo, 3x cuadrado. La derivada de menos 8x cuadrado, menos 16x. Y la derivada de x, que es 1. Bueno, y aquí lo único que podríamos hacer es tal vez multiplicar el 2% y el resto permanecería igual. Bien, en el siguiente ejemplo tenemos una función radical. En este tipo de ejercicios es conveniente expresar esas raíces como potencias. Y nos damos cuenta que en este caso tenemos a una función compuesta que en su argumento cuenta con una función compuesta también. Esto implica que cuando derivemos el argumento en el miembro, que es una función compuesta, para derivarlo aplicaremos también la regla de la cadena para funciones tipo potencia. Entonces, la derivada va a ser igual. Primero hacemos la derivada externa, que ya establecimos que consiste únicamente en pasar el exponente, en este caso 1/2, a multiplicar a toda la expresión elevado al exponente reducido en una unidad. Entonces, como el exponente es 1/2, si a 1/2 le restamos una unidad, da como resultado negativo 1/2. Luego tenemos que multiplicar por la derivada del argumento. La derivada de 1 es 0, pero al derivar este miembro, vamos a tener que aplicar nuevamente la regla de la potencia. Entonces, pasamos el 1/2 a multiplicar y esto multiplicaría a toda la expresión elevada al exponente, pero reducido en una unidad. Y luego multiplicado por la derivada interna. En este caso, la derivada interna, la derivada de 1 es 0, y la derivada de menos x es menos 1. Bien, luego, para dejar nuestra respuesta simplificada y sin exponentes negativos, entonces vamos a realizar algunas reexpresiones o reconversiones. Es decir, en este caso, como tenemos una expresión elevada a un exponente negativo, podríamos decir que está expresado como su inverso. Entonces, podríamos revertirlo expresándolo como un cociente
en el cual en el numerador vamos a tener a la unidad y en el denominador a la expresión elevada al exponente, pero en este caso el exponente estaría elevado a la potencia, pero con signo positivo. Es decir, en vez de estar elevada a la negativa 1/2, estaría elevada a la 1/2. Luego multiplicaríamos por este 1/2 y nuevamente aquí este 1 menos x a la menos 1/2 lo vamos a expresar como un cociente, en el cual en el numerador vamos a tener a la unidad y en el denominador vamos a tener a la expresión elevada al exponente, pero con signo positivo. Bien, y esto nuevamente lo hacemos con propósitos meramente didácticos. Esto no es un tipo de procedimiento que se espera que usted entregue para justificar su respuesta. Bien, entonces como aquí tenemos un producto de fracciones algebraicas, multiplicamos todos los numeradores y todos los denominadores. En el numerador, 1 por 1, 1, por 1, 1, por 1, 1, por menos 1. Entonces en el numerador nos quedaría menos 1. En el denominador multiplicaríamos, vamos a multiplicar las constantes, 2 con 2 es 4. Y luego eso estaría multiplicado por esto. Y por esto. Entonces ahí está nuestra respuesta, expresada de forma simplificada y sin exponentes negativos. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Entonces, primero realizamos la derivada externa. Y la derivada externa consiste únicamente en pasar el exponente a multiplicar. En este caso, menos 2/3.
que multiplica a toda la expresión elevado al exponente reducido en una unidad. A menos 2/3 le vamos a restar una unidad. En una unidad hay 3/3. Menos 2/3 menos 3/3 es menos 5/3. Y luego esto va a estar multiplicado por la derivada interna. Es decir, por la derivada de w a la 4, que sería 4w al cubo, más la derivada de 2w cuadrado, que sería 4w, y luego sumándole la derivada de 3, que es 0. Solo nos estaría dejar nuestra respuesta expresada de forma simplificada y sin exponentes negativos. Entonces ese w a la 4 más 2w cuadrado más 3 elevado a la menos 5/3 lo convertiríamos en 1 sobre toda esta expresión, pero elevada a las 5/3. Entonces multiplicaríamos numeradores con numeradores. El numerador tendríamos 2 que multiplica esto. Y en el denominador 3 que multiplica a esto. Pero en este caso elevado a un exponente positivo. Bien, a medida que nosotros vamos aprendiendo más reglas, esto implica que podríamos ir resolviendo ejercicios un poco más complejos y que involucren toda esta gama de reglas. Vimos anteriormente reglas de productos y cocientes, ¿no? Entonces, podríamos ahora aplicar tanto la regla de productos y cocientes como regla de la cadena a ejercicios que involucren, valga la redundancia, productos, cocientes y regla de la cadena. Ahora bien, es muy importante antes de derivar, cuando nos encontramos ante ejercicios de este tipo, identificar qué tipo de función se nos presenta para derivar, porque en algunos casos podría darse una confusión. Entonces es muy importante definir el tipo de función a derivar para aplicar la regla adecuadamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un producto de funciones. ¿Y cómo sabemos que es un producto de funciones? Porque claramente podemos ver
a dos expresiones algebraicas multiplicándose. Claro, esas expresiones algebraicas son funciones compuestas. Entonces tenemos un producto de funciones compuestas, pero en esencia esto es un producto. Implica entonces que tendríamos que aplicar la regla del producto para derivadas. Pero como este producto está compuesto de funciones compuestas, valga la redundancia, entonces cuando toque derivarlas, aplicaremos la regla de la cadena. Y es muy importante saber diferenciar entre los tipos de funciones porque hay algunas funciones que presentan algunas similitudes. Por ejemplo, tenemos estas dos funciones que son diferentes, ¿ah? Pero en apariencia, ¿verdad?, tienen algunas similitudes. Esta primera función o esta función es una función compuesta, en la cual en su argumento tenemos un cociente de funciones. ¿Y cómo sé que es una función compuesta? Porque toda la expresión, todo el cociente está contenido dentro del radical. Entonces, para derivar esta función, tengo que aplicar la regla de la cadena. Pero recuerde que la regla de la cadena, en un segundo momento, implica derivar el argumento o derivar la expresión que está dentro de la raíz. Y como esta expresión es un cociente, cuando se derive se aplicará la regla del cociente. Esta otra función es similar, pero esta es un cociente. Pues podemos identificar claramente una expresión con radical en el numerador y otra expresión con radical en el denominador. Esta rayita que anteponemos o que ponemos para indicar que esto es un cociente. Entonces, al derivarlo, aplicaremos la regla del cociente. Pero en los momentos en que tengamos que derivar numerador y denominador, por ser estas funciones compuestas, aplicaremos la regla de la cadena. Bien, entonces, como esta expresión es un producto de funciones, entonces vamos a aplicar la regla del producto para derivadas. Bien, ¿y qué establece la regla del producto? Haciendo un poco de memoria, la regla del producto establece que si usted tiene el producto de dos funciones, su derivada va a ser igual al producto de la primera multiplicada por la derivada de la segunda más la derivada de la primera multiplicada por la segunda o por la original de la segunda, como usualmente digo. Bien, entonces, aplicando la regla del producto, tendríamos primero que copiar la primera función
y multiplicar por la derivada de la segunda. Bien, pero para derivar la segunda, por ser esta una función compuesta, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Pasamos la constante 3 a multiplicar y le restamos una unidad al exponente en lo que denominamos como derivada externa. Y luego multiplicamos por la derivada de lo que está dentro del paréntesis o por la derivada del argumento o derivada interna. Y tenemos que la derivada de 2x es 2 y la derivada de menos 3 es 0. Continuando con la regla del producto. Ahora a esto vamos a sumarle la derivada de la primera. Por ser esta también una función compuesta, aplicamos la regla de la cadena, realizamos la derivada externa, pasamos el exponente a multiplicar, le restamos una unidad al exponente y luego multiplicamos por la derivada interna o por la derivada del argumento. La derivada del argumento, en este caso, la derivada de 6x es 6 y la derivada de 1 es 0. Entonces, esta es la derivada de la primera y ahora multiplicaríamos por la segunda o por la original de la segunda, como suelo referirme. Y de esa forma hemos aplicado apropiadamente la regla de diferenciación para productos en los cuales se involucran funciones compuestas. Pero obviamente nosotros tenemos que dejar nuestra respuesta expresada de forma simplificada y sin exponentes negativos. Anteriormente, cuando vimos la regla del producto, una vez que habíamos derivado, procedíamos a multiplicar los factores y reducir términos semejantes. En este caso, eso no es posible porque todavía contamos a ambos lados de la suma con funciones compuestas. Para poder multiplicar los factores y luego reducir términos semejantes, tendríamos que desarrollar todos estos productos notales y obviamente ese sería un trabajo, ¿verdad?, demasiado complicado. Entonces, la forma para simplificar cuando en un producto nos dan como resultado funciones compuestas sería factorizar, ya que a ambos lados de la suma tenemos expresiones que son de igual base, pero con diferentes exponentes. Entonces podríamos aplicar la regla de factorización por factor común. Entonces, la regla de factorización por factor común establece que vamos a extraer los factores en común a ambos lados de la suma o resta con su menor exponente. Entonces, si observamos a este lado de la suma, tenemos a 6x más 1 elevado a la 7. Y aquí tenemos 6x más 1 elevado a la 6. Entonces, deberíamos de extraer el de menor exponente y en este caso es 6x más 1 elevado a la 6.
Entonces, lo extraemos como factor común. Y luego identificamos que nos quedaría en su defecto a ambos lados de la suma. Entonces, aquí teníamos 6x más 1 a la 7, es decir, teníamos 7 veces esta expresión 6x más 1. Y aquí tenemos 6 veces 6x más 1. Entonces, como de aquí extraje 6x más 1, y acá también extraje 6x más 1, me quedaría un 6x más 1 en su defecto. O 6x más 1 a la 1. De este lado, donde extrajimos 6x más 1 a la 6, en su defecto nos quedaría la unidad. Luego tenemos a 2x menos 3 al cuadrado y acá 2x menos 3 al cubo. El de menor exponente se extrae como factor común y luego vamos a identificar qué expresión dejaremos en su defecto. En este caso, como lo extraje totalmente, vamos a dejar en su defecto a la unidad. Y en este caso, como solo extrajimos 2 veces 2x menos 3, nos quedaría una vez más 2x menos 3. Con las constantes, usted también, si quisiera, pudiese extraer un factor común o eh, operarlos o multiplicarlos y al final ver si puede factorizar o si es conveniente factorizar algo más. Bien, entonces aquí nos quedaría 6x más 1. Luego este multiplicaría a 3 por 1 por 2. Y esto es 6. Luego a esto le vamos a sumar 7 por 1 por 6, 42, por 2x menos 3. Bien, ahora solo vamos a realizar las operaciones de lo que está dentro del corchete. Y multiplicamos 6 por 6x. Y esto me da como resultado 36x. 6 por 1, 6. Luego 42 por 2, 84x. Y 42 por menos 3, menos 126. Operamos los términos semejantes. 36 más 84
son 120. Y 6 menos 126 menos 120.